Estamos en nuestra seguidilla de estudios, hermanos, y de sermones para el día domingo en cuanto a cómo estimularnos en medio de las pruebas. Hoy nos toca la tercera entrega. Ya hemos hablado de la oración personal, hemos hablado de la familia de la fe y hoy vamos a hablar de la oración colectiva. Una vez veía una historia de estas películas cristianas que sacan hoy en día, que son muy bonitas, y había un hombre que estaba enfermo en una camilla y llega alguien donde él a hablar, una persona que lo está conociendo, y este hombre, los dos son ambos cristianos en teoría, y él le llega y le dice, bueno, voy a orar por ti, y se va. Cuando él vuelve, otro día a visitarlo, aquel hombre que estaba postrado en la cama le hace una pregunta rápida, le dice, respóndeme como si Dios te estuviera viendo ahorita, con verdad. La vez pasada que te fuiste y dijiste que orarías por mí, ¿lo hiciste? Y él dijo, no, lo olvidé. Él dijo, esa es la razón por la que ya no creo. Hay una negligencia grande, hermanos, cuando nosotros no vemos el potencial, el poder que tienen las cosas. Cuando estamos desprivilegiando del énfasis bíblico de aquella popularidad que en la palabra de Dios se menciona sobre un tema o sobre una argumentación de algo. Y una de esas cosas tiene que ver con la oración colectiva, con el pueblo en unión, en clamor a un Dios. Y eso rápidamente lo olvidamos. Si no fuese tan importante, entonces, ¿por qué en Hebreos capítulo 13, versículo 18, Pablo diría rápidamente, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo? Orad por nosotros. En segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Son dos ejemplos rápidos. ¿Usted cree que la voz de un hermano, de cualquier hermano de la iglesia, hubiera sido más escuchada por Dios que la de un apóstol? Un hombre comisionado directamente por Dios, un hombre en quien el Espíritu lo había dotado de dones para hacer milagros y obras maravillosas. ¿Qué tan cercano era Pablo a Dios? Mucho. Había entregado su vida, se dio en celibato, entregó todo lo que tenía para la predicación del evangelio. Y le decía a los hermanos de las iglesias, oren por mí, oren por nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué era tan importante que Pablo en sus escritos, en cada carta, pidiera que oraran por él? Sería que entonces la oración tiene un potencial, la oración colectiva tiene un potencial para cambiar las cosas. Sí, hermanos. Bien. La palabra del Señor en el Nuevo Testamento tiene unos ejemplos y en el Antiguo Testamento también tiene otros ejemplos para demostrarnos y decirnos a nosotros mismos, hermanos, qué tan importante es que la hermandad se una a orar por algo. Por algo, hermanos. Pero ese orar por algo, hermanos, como primicia, no se trata de que simplemente llegamos y oramos por orar, sino se trata de que queremos orar, que hay un deseo fraternal de orar por algo, específicamente por un asunto, por varios asuntos, pero es un interés en común para que pueda haber unidad. Porque si un escudo no se alza bien, podremos morir. Una iglesia de oración, hermanos, es el sermón de esta mañana. No menospreciemos el poder de la oración y no menospreciemos, hermanos, el poder que tiene la oración colectiva, cuando como hermanos nos unimos a orar por algo. Menospreciar eso, hermanos, sería un gran error en nuestras vidas. Por eso muchos sufren y no comparten su dolor, porque no confían en quienes les acompañan
para orar. Y hay muchas razones, hermano, hoy en día. Porque a veces somos más humanos. Porque a veces nos pasa como cuando Jesús fue con Pedro, con Jacobo y con Juan en el Getsemaní, en el jardín. En ese momento, hermanos, Jesús estaba lleno de tensión y preocupaciones y les dijo, acompáñenme, velen, oren. Y los encontró dormidos. Ustedes saben, hermanos, qué triste es cuando usted llega y se reúne como iglesia y comienza a orar y cuando usted se da cuenta el hermano está más dormido que en oración. Sí, eso pasa. Usted le dice a todo el mundo, amén. Está bien. O está usted en esa oración y aquella persona está, mira, ahora cuando salga de aquí voy a agarrar el carro y entonces tengo que ir allá y tengo que hacer este otro mandado y allá. Y dicen amén y usted, amén, por repetición. No sabe ni lo que están hablando. ¿Sabe qué dice Apocalipsis? Yo soy el amén, el testigo fiel. ¿No saben qué significa cuando cada persona decimos amén? Así sea. Es una declaración de pacto que yo como persona, como individuo, estoy de acuerdo con lo que se acaba de decir. Y si la persona que acaba de decir dijo, le vamos a entregar nuestra vida al diablo y usted llega, amén, porque no está escuchando nada, le entrega su vida al diablo. Estamos dormidos, hermanos, dice Pablo, dormidos en los laureles. Cuando debemos de estar velando y orando, estamos durmiendo y reposando. ¿Y saben qué es lo peor, hermanos? Que Satanás no duerme. No va a dormir. Él tiene tantas ganas de vernos a nosotros hundidos en la miseria y en la tristeza que él no va a dormir. No necesita dormir. Y si como soldados de Dios, cuando descansemos unos, otros tienen que estar como atalayas cuidando y todos estamos dormidos, ¿qué vamos a hacer? Para eso se requiere, hermanos, ser más espiritual. Se requiere estar más atentos a lo que hacemos, más concentrados, hermanos. Que cuando una oración es colectiva, todos estemos oyendo y aplicando en la oración. Hay principios que nosotros debemos de entender en cuanto a la oración. Pero sobre todo debemos de mejor ver el potencial, antes de aprender esos principios, el potencial que la oración en la iglesia puede tener o impactar. Vamos a ver 4 cosas, hermanos, rápidamente en esta mañana, que quiero que pongamos atención a 4 ejemplos diferentes, donde la oración colectiva tuvo un potencial significativo y la muestra de cuáles cosas se reunía el pueblo a orar y cuáles cosas fueron resueltas por Dios y cómo una problemática, una situación fue escuchada por Dios a través de la oración colectiva y resuelta. Pero una verdadera oración colectiva. No es la que usted escuchó al hermano al principio a empezar, Señor, te damos gracias, y después cuando ya iba al final, ya volvió usted a pensar en la oración. No. Vamos allá, vamos a Hechos, capítulo 12, donde está nuestra primera lectura en esta mañana. El sermón hoy es temático, así que no estamos en un texto físico, sino que vamos a estar brincando. Eso quiere decir un sermón temático. Vamos a brincar de un lado al otro para ver ciertos puntos y garantías de lo que estamos desarrollando. Hechos, capítulo 12, versículo 5, tiene para nosotros una historia muy interesante. Ahí rápidamente, cuando la iglesia estaba recién fundada, una situación compleja. Herodes atrapó a 2 hombres, a Pedro y a Jacobo, el hermano mayor de Juan. Y dice que Herodes tomó a Jacobo y lo mató, el primer apóstol muerto. Y dice que el pueblo judío estaba feliz de ver que hubieran matado a un apóstol de Cristo. Entonces Herodes, como era el rey, Herodes era el rey, pero recuerden de la parte de los judíos. Herodes, como se sintió que ellos se pusieron felices, guardó a Pedro en la cárcel. Y vean lo que va a acontecer. Allá en el versículo 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Se acuerdan lo que decía Pablo en Tesalonicenses? Orar sin cesar. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo. La iglesia, cuando vio a un hermano en un problema, cuando la iglesia vio que un hermano estaba en una situación peligrosa,
oró por él. Pero esto es lo interesante, hermanos. A veces nada más nos paramos y yo entiendo el por qué las personas hacemos esto. A veces decimos, hermanos, es que tengo una situación, Dios conoce. Y eso fue todo. Usted no quiere decir su situación. ¿Sabe por qué? Porque usted no confía en que nadie que esté ahí se vaya a condoler de usted. Esa es la realidad. Usted no cree que esas personas lo van a comprender. Usted no cree que las personas se van a condoler de usted. Aún más dice, me van a juzgar. No sabe mi problema, me van a juzgar. Entonces, Dios conoce, pero oren por mí. ¿Por qué? ¿Por qué va a orar la iglesia? Por el problema que tiene el hermano. La iglesia no lo conoce, no lo entiende. Y ustedes saben, yo he escuchado durante años esto y no juzgo a quien lo hace porque sé que viven en una situación en la que no son abiertos y no pueden serlo por una razón. No creen realmente que los demás estén interesados en lo que está viviendo o pasando. Eso quita valor a esa oración. Porque ¿saben qué? Solo Dios lo conoce. Porque es muy diferente, hermanos. Cuando usted llega y me dice, no, hermano, Dios conoce mi situación. Dios la conoce. Entonces yo digo, pido al Señor, digo, Dios, ayuda a la hermana. Pero es difícil cuando usted me dice, hermano, me acaban de cortar un pie. A mí eso me duele. A mí eso me va a impactar en la vida. Eso es difícil cuando usted me va a decir, hermano, llevo un mes enfermo y no me levanto de esa enfermedad. Es difícil cuando me dice, no tengo qué comer, hermano, pídale a Dios por mí. Eso es diferente. Y debería traer interés a mi vida para cambiar lo que está pasando con el hermano también. Pero esto demuestra que cuando la persona confía y expone lo que está viviendo en su dolor, cuando es sabido por la iglesia debe de dolerse juntamente con esa persona y orar ella de corazón. Bien, hermanos, va a saber que uno de sus hermanos está dolido. No podría como mínimo orar por él. Es mínimo, hermanos. Cuando usted escucha a un hermano que dice, tengo miedo, voy a ir a hacer un examen y tengo miedo, es digno de poner atención. Cuando usted escucha a un hermano que dice, no tengo trabajo, hermano, estoy buscando otro trabajo, este trabajo no puedo, estoy enfermo, estoy dolido, tengo una cita, tengo miedo, estoy a punto de perder mi casa, a quedarme sin trabajo, tengo problemas con mi esposo, con mi esposa. Mi hijo está mal, se ha alejado de Dios. Mi hija se ha alejado de Dios. Mi esposo se ha alejado de Dios. Cuando escuchamos todas esas cosas y no tenemos interés en nuestro ser de preocuparnos y realmente querer orar, no somos una unidad. No somos una iglesia de oración. Porque pueden haber 20 personas, hermanos. Saben que solo 3 pusieron atención a lo que la persona estaba en el momento más crucial, debilidad, y expuso algo importante desde muy al fondo de su corazón. No pusimos atención. La iglesia debe orar por los hermanos que están en dificultades y en situación. Pero debe de conocer su situación para saber y entender por qué debe de orar. Para que así también sepa por qué debe de ayudar. Porque una iglesia de brazos cruzados no es una iglesia del Señor. Aquel que le dice, ay, que Dios me lo bendiga, que lo ayude. No, hermanos. ¿Qué le falta? ¿Qué necesita? Hay que buscarlo. Eso es lo que hacen. A veces no será fácil, no será sencillo, pero se tiene que hacer algo. Ocupa para comer, no tengo mucho, hermano, le puedo buscar. Será un atún y un arroz, pero en algo hay que ayudar. Pero la gente hoy ya no habla en la iglesia ni expone sus problemas porque no confía en la hermandad. Y eso, hermanos, es un síntoma de debilidad. Por eso vamos a fracasar. Y lo digo seriamente, hermano. Porque cuando los hermanos no confiamos entre nosotros y no podemos exponer lo que está sufriendo nuestro corazón, quiere decir que la iglesia no es el lugar en el que me siento seguro. Quiere decir que la iglesia no es el lugar donde me siento confiado. No es mi familia. Así de simple. Eso, hermanos, nos deja una situación difícil. Pueden haber 20 personas aquí, pero en una oración, tal vez solo 3 la están siguiendo correctamente. Porque otros están más interesados en pensar
otras cosas. La iglesia se reunió y dice que oraba sin cesar, o sea, constantemente. Ay, hermano, vamos a orar otra vez, vamos a orar por la enfermedad del hermano, vamos a orar por la enfermedad de la hermana, vamos a orar por el trabajo de la hermana. Otra vez, pero la vez pasada oramos por eso. ¿Qué importa? La iglesia oraba sin cesar, porque cuando la iglesia continúa y continúa y continúa y continúa orando por algo consistentemente, es porque quiere que Dios te lo afloje. Así es, quiere que Dios se lo dé, se lo atribuya, lo desea. Es necesario. Hermanos, si ustedes no creen que la insistencia de nuestra oración puede hacer que Dios haga algo en nuestro beneficio, claro que sí. Él sabe en su propósito y si en su propósito no va, de fijo no lo va a hacer. Pero si lo que la iglesia está pidiendo en su existencia es bueno y está dentro de la voluntad de Dios, Dios se lo puede otorgar. Pero si la iglesia no es consistente en su oración y aunque sea bueno, pues no lo dará. Porque faltó ¿qué? Faltó clamor. Vean ustedes lo que pasa, vamos rápidamente a Jonás. Ahora, esto nos conduce a otro punto interesante. El libro de Jonás tiene para nosotros una sección interesante, chiquita, que tiene que ver con la oración colectiva. Aunque la historia de Jonás estaba basada en muchos otros aspectos y otra enseñanza, vean lo que arroja en una sección corta de esta historia. Acompáñenme al libro de Jonás, está en el Antiguo Testamento, capítulo 3, versículo del 4 al 10. Una historia interesante. Jonás, capítulo 3, versículo del 4 al 10. Dice así: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se llenó sobre cenizas. Y se sentó sobre cenizas. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes, ovejas, no gustéis cosa alguna, no se les dé alimento, ni bebida, agua, ni beban agua. Y no cúbranse en cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Y conviértanse en cada uno de su mal camino, de la rapiña en que hay en sus manos. Y vio Dios lo que hicieron, y que se convirtieron de su mal camino, y que se arrepintieron del mal que habían dicho que les haría, y no. La historia es interesante. Jonás tenía una misión: ir a Nínive, ir a decirles: dice Dios que en 40 días los va a destruir. Pero Jonás agarra un barco y se va para otro lado. Rápidamente la historia. ¿Por qué Jonás, siendo un profeta de Dios, no lo hizo? Porque Nínive era una ciudad de temer. En Nínive usted llegaba a la ciudad y a la gente que no les agradaba los agarraban y los empalaban. Eso quiere decir que metían un palo sobre su ano y lo sacaban hasta la boca y lo prensaban a la afuera de la ciudad y ahí los ponían a morir. Les encantaba matar a la gente. Les encantaba hacer cosas. Nínive era una ciudad cercana a donde vino Abraham hace muchísimos años atrás. Ur. En esa tierra Dios era conocido, pero estaba sentado allá en una banca lejos. Jonás sabía que ir a Nínive muy peligroso. Y más, a ir a decirles: Dios los ama. No, ¿verdad? De aquí a 40 días ya va a ser destruido.
Por eso sucede todo lo que sucede con Jonás. Jonás va para otro lado y al final tienen que echar del barco por el problema que se armó y se lo come un pez gigante, no una ballena, un pez, ¿ok? Y agarra y después se arrepiente, capítulo 2, todo el arrepentimiento de Jonás y lo escupe en la playa y adivine de a dónde, cercano a dónde. Ahora sí, tiene que ir en dirección hacia aquella ciudad que no quería. Y cuando él llega se da posiblemente la predicación más corta registrada a través de la historia. De aquí a 40 días Dios va a destruir todo esto y ya, no más. Eso fue la predicación de Jonás. Así que predicar corto no quiere decir que no sea bueno, porque todo un pueblo se arrepintió. Es la reacción del pueblo. El pueblo sabía quién era Dios, entendían quién era Dios, mas no se sometían a sus leyes como el pueblo de Israel. Nínive era otro pueblo completamente lejano a Israel. Escucharon esto y se arrepintieron. Dice que el no comer es ayunar. Quiere decir que demostraba dolor. Echar cenizas significaba humillación, o sentarse sobre ellas o echarlas sobre su cabeza. Estos eran ejemplos de que la gente se vestía también, de cilicio, quiere decir con ropas feas, arrapastrosas. Se ponían en humillación delante de Dios. Y entonces el rey les dice, clamen, clamen. ¿Saben qué estaba haciendo este pueblo, hermanos? Un pueblo pagano, un pueblo que no adoraba a Dios. Este pueblo comenzó a orar y a arrepentirse, pero era sincero, era de corazón, era genuino lo que estaban sintiendo. Y dice que Dios se arrepintió de lo que les iba a hacer. Dios no los destruyó. Pregunta, hermanos. Ustedes pueden apreciar el potencial de cuando la masa, el pueblo, está unido, orando. El poder que puede fluir de eso. Y no es que nosotros seamos mágicos y tengamos poderes especiales. No, hermanos. Pero sí el que Dios aprecia la intensidad, la fe con la que lo estamos haciendo. Eso puede hacer que Dios haga que las cosas vayan a nuestro favor. Ustedes saben cuántas personas seguramente oraron aquí en Ciudad Quesada pidiendo una congregación para reunirse. Seguros todos dispersos. En el corazón de todos ustedes, seguro estaban algún día hacia Dios. ¿Cómo quisiera ir a una iglesia donde me sintiera feliz, donde estuviera bien? Y adivinen qué, Dios escuchó. Y a todos de diferente lugar los trajo y los colocó en un solo lugar. Y ahora, tanto más unidos, no los podría escuchar. ¿Qué decía Jesús? Decía sobre aquel hombre que iba y despertaba en la noche a su amigo, le decía, dame algo de comer porque tengo una visita que ha llegado pronto y no tengo que darle. Dice, de cierto os digo que su amigo no se levantará y le dará porque es su amigo, sino porque le ha insistido tanto que irá y le dará. Y dice Jesús, y había un juez y una viuda llegaba y todos los días le decía, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Y él no quería hacer justicia, pero llegó un día que le hizo justicia porque tanto ella lo pidió que le fue otorgado. Y esto lo compara Jesús a la oración y dice, y vosotros que sois malos, sabéis hacer lo bueno, ¿no crees que vuestro Padre que está en los cielos hará lo bueno? Orar sin cesar, hermano. Hay un poder especial cuando todos nos juntamos, especial en el sentido de que nuestra armonía, nuestro corazón, nuestra fe, nuestra mente debería estar en un mismo pensar. Por eso solo uno habla en pos de todos. Y por eso es que decimos nosotros estamos, somos, te pedimos, clamamos en plural. ¿Por qué? Porque somos todos en la voz de uno. Y cada uno de nosotros, cuando al final termina esa oración y decimos, amén, así usted diga, fue un amén de mentirillas. Nada. Apocalipsis lo dice, yo soy el testigo fiel. Y donde usted diga amén, usted está diciendo así.
Y si usted lo dice por negligencia, ese es su problema. Próxima vez que escuche la oración colectiva, mejor preste. Tenemos otro ejemplo en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Quiero que me acompañen. Segunda de Crónicas nos va a traer un relato de Josafat, el rey de Israel, de Judá en aquel tiempo. Y tiene un relato muy interesante porque Josafat fue un rey muy prudente, activo, cometió un error de lo cual salió pues librado. Sin embargo, eso trajo unas consecuencias muy grandes. Se juntaron casi 3 naciones para atacar a Judea. Judea estaba diezmado, Judea venía de prestar soldados a Israel para ir a la batalla y Judea había venido perdiendo la batalla. Y tenía ahora 3 casi naciones que venían en contra de ellos. Y tenían miedo. El rey tenía miedo, el pueblo tenía miedo, todos estaban con pánico. Vean ustedes lo que pasa en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 4, porque esta es la demanda. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron para pedir ayuda a Jehová. Es un pequeño versículo, pero cuando usted ve toda la historia dice que Josafat trajo la asamblea y después de que todos se reunieron para pedir ayuda, Josafat agarra y comienza a orar. Todos juntos con el rey estaban orando. El rey era el único. Él oró y comenzó a decirle a Dios, sabes que tenemos miedo. Ayúdanos. Y comenzó a pedirle a Dios. Se puede leer toda la historia porque el tiempo a mí me apremia, pero usted en su tiempo, allá en casa de lectura, puede leerla toda esta historia. Es preciosa. Y llegó, y en ese mismo momento, terminando la oración, llegó un profeta a Dios y dijo, Dios ha oído su oración y ha resuelto esto. Vayan sin miedo. Vayan sin miedo. Y usted puede ver más adelante, cuando llega al versículo 22, dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza a Jehová, puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Serín las emboscadas de ellos mismos y que venían. ¿Qué pasó? Como ninguno sabía quién era el otro, se atacaron entre todos. Y los de Judá estaban nada más cantándole a Dios encima del monte. Y todos se estaban matando. Y dice que cuando terminó la batalla, que se mataron a fila de espada, ellos nada más llegaron a recoger el botín y se fueron millonarios para la casa. Porque cobraron fuerzas a través de la oración. Es otra de las razones por las que la iglesia también debe orar colectivamente, hermano. Cobrar fuerzas. ¿Qué pasa cuando algo nos está aterrando como sociedad? Ay, Señor, están robando chiquitos. Ay, Señor, están asaltando, Todas esas cosas nos aterran, hermanos, en nuestra sociedad. No hay trabajo, no hay alimento, todo está caro. ¿Y qué hace la iglesia por eso? Debe orar. Debe de orar fervientemente, rogando y pidiendo al Señor todas esas cosas sean suplidas. Dios está presto, hermanos, para darnos a nosotros lo que necesitamos. Pero Él también está deseoso que le busquemos en la oración. Y no estoy hablando de la oración individual, hermano, estoy hablando de la oración colectiva de la iglesia. ¿Qué pide la iglesia? ¿Qué es lo que pide? Por eso yo siempre les digo, hermanos, a mí no me importa tanto la cantidad, sino me importa la calidad. Aquí podrían haber solo 5 personas, pero si 5 personas están enfocadas en orar y en vivir una vida para con Dios, esto es poderoso, es suficiente para que Dios mueva cielo y tierra y cosas y haga el camino llano para la hermandad. Suficiente para que Dios allane nuestra vida. Pero tenemos que estar juntos. El terror de uno que sea el terror de todos. ¿Saben? Porque lo que está pasando en este mundo no solo afecta a Alex, no solo afecta a Marilyn, no solo afecta a Ruth, afecta a todos. ¿Saben? Si el presidente mañana pone un estatuto, a todos nos perjudica. Si en la Asamblea Legislativa reforman una ley, a todos nos perjudica o nos beneficia. Quiero que entiendan qué tan serio es este asunto.
Allá en Ucrania hay guerra, nosotros estamos tranquilos, pero esa guerra a nosotros nos golpea de alguna u otra manera. Por eso hay que orar por lo que aterra, hermanos. La iglesia debe unirse a orar por lo que nos aterra y nos da. Quiero que me acompañen ahora a Hechos capítulo 4, y hay una cosa muy importante finalmente que quiero desarrollarles. Hechos capítulo 4 tiene para nosotros otra pequeña parte de la historia donde la hermandad se unió en oración por un punto específico, hermanos. Hechos capítulo 4, versículo 23. Esto es una situación en la que los apóstoles estaban ante el concilio judío y los habían apresado. Y como no pudieron detenerlos, les dijeron, bueno, los vamos a hacer algo, los vamos a soltar, los vamos a flagelear, eso sí, los vamos a castigar, a los apóstoles, a los 12, pero no vuelvan a hablar más de Jesús. Y dice que los agarraron y los lincharon. Se fueron. Pero dice que ellos salían felices por haber sido azotados en el nombre de Cristo. Entonces, cuando ellos vinieron, le contaron a la iglesia lo que había pasado, al versículo 23. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, porque se me amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. ¿Qué es ese clamor? Ellos dijeron, ya todo se puso color de hormiga, como decimos en nuestros populares dichos. Todo se ha puesto difícil, Señor, ahora todos se amontonan como lo hicieron con David, ahora es con nosotros y van en contra de que prediquemos la palabra del Señor. Y vea lo que dice el versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel, ahora todos están en contra de que prediquemos la palabra. Romanos, judíos, todos están en contra de que prediquemos la palabra. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, versículo 29, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. ¿Qué estaban haciendo los hermanos? Orando. Había un gran problema. Un gran problema. Dígale a un cristiano que no puede predicar a Cristo, que no puede hablar de Jesús, es como sacarle la sangre a un ser humano. De eso es lo que está constituido un creyente, de hablar de Cristo en su vida. La predicación del Evangelio es nuestra vital y principal comisión. Censurar de eso, hermanos, no es una mentira. Pasó muchas veces en la historia. ¿Quieren saber? Vaya, vean, cuando más adelante llegó y se subió otro emperador a Roma, dignificó el cristianismo como una enfermedad y comenzaron a agarrar a los cristianos después y comenzaron a ponerlos como antorchas en las ciudades. Los prendían llenos de fuego a morir vivos. Comenzaron a agarrarlos y a tirarlos en las plazas. Allá el Coliseo Romano, que todo el mundo va a ver, ¡ay, qué lindo! Ahí lo que hacían era que tiraban a los cristianos para que se los comieran los leones. Como se acabaron las peleas de gladiadores, tiraron cristianos para dar comida a los leones. Y el pueblo se gozaba de ver eso. Aterraron. Más adelante hubo otro tiempo en el que hablar de Dios era algo malo. Hay naciones en las que usted habla de Cristo. Vaya usted a Pakistán. Vaya, predique allá de Cristo. Puede morir. Vaya, hable de Cristo en China. Puede morir. Corea del Norte. Puede morir. Aún más, hay otra cosa que a usted lo puede matar. Vergüenza. Vaya, hable de Cristo en su trabajo. Le va a dar vergüenza. Vaya, hable de Cristo en su escuela. Le va a dar vergüenza. Vaya, hable de Cristo en su colegio. Le va a dar vergüenza.
Hable de Cristo en la universidad, le va a dar vergüenza, van a decir, aquí todos son ateos, hermano. Le va a dar vergüenza. ¿Sabe por qué le va a dar vergüenza? Porque lo aterra. Y eso es lo que Satanás hace y ha hecho a través de la historia, aterrar a la iglesia para que calle. Porque una iglesia que calla es una iglesia muerta. Pero hay una forma de revivir esto en la iglesia. Y aquí los hermanos lo hicieron. Estaban con miedo, estaban con una situación compleja delante de ellos. Era difícil, ¿saben? Y dice que los hermanos oraron. Claro, lo que va a pasar aquí no es igual a como nosotros. A ellos dice que se les dio, los ungió en el Espíritu y los animó de una manera sobrenatural. No va a pasar eso ahorita con nosotros. Pero dice que bajo esa oración fue como recobraron ánimo para seguir adelante. Ánimo. La oración colectiva, la oración del pueblo, la oración de la iglesia, hermanos, puede hacernos cobrar ánimo y tomar valor para ir a hacer lo que hay que hacer. 4 pequeños ejemplos, hermanos, para usted y para mí, de lo que la oración colectiva puede hacer en nuestras vidas. Y recuerden, hermanos, esto también nos animará en medio de las pruebas. Finalmente, antes de concluir, quiero leer un versículo para ustedes. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 al 15. Tiene para nosotros un pasaje del Antiguo Testamento que hace remembranza aún en el presente sobre algo que para Dios es digno. Y dice así: si se humillare mi pueblo, y sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Ese pasaje se trataba del templo. El templo que había construido Salomón para Dios. Y estas fueron las palabras de Dios para ese momento. Ahora, el templo de Dios, ¿cuál es, hermanos? Ya no es un lugar físico materializado. Ahora somos nosotros, nuestros cuerpos, nuestra vida. Es el templo del Espíritu de Dios. Y si sobre este templo, en ese lugar, es invocado su nombre, dice que Él, Dios los siga bendiciendo, hermano.